Bien. Otra de nuestras actividades, como les mencionaba, o otro de los rubros grandes de lo que es la enfermería, en lo que es trasplante hepático, es el consultorio de enfermería. Tenemos consultorio programado 1 o 2 veces a la semana. Algunas semanas son 2 consultorios, eso depende de la demanda. Y esto va también de la mano con el consultorio médico del hepatólogo. Los pacientes sacan su cita para ser controlados por el hepatólogo y también pasan consulta con enfermería, con la enfermera. Entonces, ellos están educados ya, y ellos saben que pasan su consulta con el médico y luego van al consultorio de la enfermera. Tenemos 1 o algunas semanas 2 consultorios de enfermería, son turnos de 6 horas y, como les decía, va de la mano con el consultorio del hepatólogo. En esta consultoría, ¿nosotros qué evaluamos? Evaluamos lo que es alimentación, eliminación, sueño, el estado emocional, que es súper importante, actividad y ejercicio, y evaluamos, y si es necesario, coordinamos una consulta, ya sea con la psicóloga o con psiquiatría o con nutrición. Por decir, si paciente de pretransplante, paciente que está en calificación o lista de espera, los evaluamos, conversamos y cómo va la alimentación, hay apetito, qué está comiendo, dónde está comiendo sus alimentos. Si me dice que está comiendo un menú de la esquina de su trabajo, es muy probable que no esté. Y si eso lo corroboro o eso se complementa con que el paciente está presentando cuadros de encefalopatía con cierta frecuencia, entonces definitivamente la dieta no está siendo bien manejada. Entonces, por ejemplo, en esa situación yo tengo que coordinar una cita o una entrevista con la nutricionista. Trato de orientarlo. Y se trata de... Hay pacientes que son, por ejemplo, muy disciplinados y por ahí que a veces se les va algo, pero uno los orienta y uno los educa y ellos tienen muy buena aceptación, ¿no? O sea, súper disciplinados, colaboran, se ve que ellos tienen ganas de querer hacer bien las cosas. Como también hay pacientes que no. Hay pacientes que son un poco renuentes, como que tienen sus altibajos, tienen tiempitos en que están con muchas ganas y sí, y después tienen momentos en que están un poco rebeldes. Y bueno, es también hasta cierto punto entendible porque es un paciente de una enfermedad crónica y enfermedad crónica no es fácil para nadie. Es distinto a que cuando uno tiene una enfermedad X que sabe que es un proceso que va a durar 15 días o 20 días y entonces y de ahí ya se me va todo y voy a estar sana. Esto no, esto es algo crónico con lo que ellos tienen que aprender a vivir y manejarlo, porque no se cura. Mientras estén en la etapa pretrasplante, no se cura. Cuando ya se les trasplanta, entonces ahí, bueno, se puede decir que ya no tienen la enfermedad, pero es importante y necesario continuar con sus controles y con su manejo. Entonces, es entendible, ¿no? Que uno como ser humano, pues el paciente se ponga como que se le baje los ánimos, se ponga un poquito rebelde y ya no quiere cumplir el tema de la alimentación. Entonces, en ciertas situaciones así, por ejemplo, coordinamos una cita con el psicólogo, con psiquiatría y también con nutrición. Entonces, para que maneje, a veces es necesario que asistan a terapias en psicología. Entonces, con sesiones frecuentes, con terapias, con dinámicas que ya el psicólogo determina, van modificando un poco esa conducta. Porque definitivamente a nadie se le puede obligar a algo. Entonces, yo le puedo obligar hoy día al paciente a que no, sí, tienes que comer así, así, y tienes que hacer esto y esto. Pero si él no internaliza, no interioriza por qué es necesario y para qué es necesario, no voy a conseguir mayor cosa. Conseguiré que en ese momento lo haga, pero que en un futuro lo va a hacer, muy probable que no. Entonces, tenemos que trabajar en interiorizar los beneficios para que él sepa por qué y para qué. Entonces, ahí evaluamos lo que es alimentación, eliminación. La eliminación, por ejemplo, en pacientes cirróticos, cada
¿todos los días hace deposición? No, a veces hago dejando un día. No, usted sabe que es necesario, que tiene que hacer deposición todos los días. Está consumiendo la lactulosa. Entonces, en ese momento aprovechamos a educarlos sobre, por ejemplo, sobre el uso de la lactulosa. La lactulosa ellos saben que tienen que consumirla todos los días. Entonces, ahí aprovechamos a que ellos tengan conciencia bien y conocer, saber hasta qué punto voy a usar. Porque hemos tenido casos también que el paciente dice, no, a mí el doctor me ha dicho que todos los días tengo que tomar la lactulosa, y mañana y noche. Entonces lo toman mañana y noche, cuando de repente llega el momento que ya se fueron al otro extremo y están haciendo deposiciones líquidas y se deshidratan, pierden electrolitos y de igual forma llegan al hospital con hiponatremia, con una serie de complicaciones. Entonces, nosotros vamos educándolos y es necesario reforzarles, porque no, cuando el paciente está hospitalizado uno los educa, pero muchas veces ellos después se les olvida, o están con un familiar, después se encuentran con otro familiar que está a su cuidado y bueno, no, tienes que tomar, y bueno, no. Entonces siempre hacemos la educación y hacemos una retroalimentación y nos mantenemos en ese ritmo, siempre preguntándoles cómo va. Con el tema de la eliminación es muy importante, va de la mano con el uso de la lactulosa, que es lo que ellos consumen, ¿no? Y que tienen que saber que hasta haces deposición suave, blanda, ok, ahí frenas un poquito, no tomas la siguiente dosis, tomas al día siguiente, y así. Eso es súper importante que ellos conozcan y lo tengan en cuenta. El estado emocional, que es ya cuando uno conoce a los pacientes y a la familia, el solo hecho de observarlo, cómo se sienta, el hecho de ver cómo me responde el saludo, cómo me mira, yo ya estoy dándome cuenta que este señor está un poco con los ánimos un poco bajos, o está un poco apagadito, como decimos nosotros. Entonces tenemos que hurgar más o menos de qué se trata, porque a veces son cosas sencillas, a veces son situaciones chiquitas que bueno, en ellos repercute, pero conversándolas se logra manejar, como también a veces no. Entonces tenemos que coordinar una consulta con psiquiatría. Otra de las cosas importantes es la actividad y el ejercicio. Los pacientes que están en los que están en post-transplantados también, pero más los que están en pre-trasplante, la actividad y el ejercicio que ellos realicen es importante y necesario. ¿Por qué? Tenemos muchos pacientes, pacientes cirróticos generalmente tiene el abdomen ascítico, entonces tiene ya como que subasales con cierto edema en miembros inferiores, entonces eso les cuesta. Eso repercute para que ellos puedan hacer caminatas o hacer algún tipo de ejercicio en casa, sobre todo los que no trabajan. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos agarran y ya, pues, ¿no? Como tienen el familiar responsable, ellos se acuestan y quieren que les hagan todo. Y el mismo familiar nos lo cuenta, ¿no? Nos lo dice, pero licenciada, él ya no quiere ni pararse, o no quiere que le alcance hasta el cubierto. Entonces, ahí también tenemos que entrar a tallar, porque son actividades o son situaciones así, algo cotidiano que uno puede decir, ay, pero no, pero son importantes y son necesarias, porque de eso depende que ese paciente qué tanto se esté moviendo, en qué condiciones va a llegar al trasplante. Si es un paciente que ya prácticamente está postrado, que no se moviliza, que no hace cierto ejercicio, cuando llega el trasplante y en el post-trasplante, con todo el evento y la cirugía, va a ser mucho más difícil que este señor se levante a caminar. A diferencia de que si es un paciente que yo lo tengo con un training más o menos ahí, en la medida de sus posibilidades también, ¿no? Lo tengo ahí ejercitándolo, haciendo que se esfuerce para realizar ejercicio. Cuando llegue el momento del trasplante y en el post-trasplante, me va a responder mejor, porque él va a tener un mejor tono muscular, va a tener incluso también una mejor actitud para movilizarse, lateralizarse, toser, hacer el ejercicio respiratorio. Entonces, de ahí parte la importancia de qué tanta actividad y qué ejercicio está haciendo. Y tenemos que reforzarle, ¿no? Está bien, estás hinchado, estás con el abdomen ascítico, estás sin muchas ganas, pero es necesario que te levantes. Y lo puedes hacer y lo tienes que hacer. Entonces, ahí entra el familiar y usted se va a percatar que él lo haga. ¿Por qué? Y nuevamente se les refuerza, ¿no? Todo eso, ¿por qué?
Entonces es súper importante. Se coordinan las atenciones si son necesarias, ¿no? Como les decía, ya sea con psicología, con psiquiatría o con nutrición. En el caso de los pacientes post-transplantados, aparte de evaluar todos los ítems o los rubros que he mencionado anterior, en el caso de los pacientes post-transplantados también les enseñamos a identificar los signos de toxicidad del inmunosupresor. Independientemente del inmunosupresor que consuman, ciclosporina, tacrolimus, hay ciertos signos de toxicidad y los cuidados que debe tener el día que se va a hacer el dosaje del inmunosupresor, porque de eso depende que le van a modificar la dosis, o le suben o le bajan, porque tiene que tener un dosaje, algo permanente en sangre. Entonces, de ese tema se les habla a los pacientes post-transplantados, ¿no? Aparte de todos los ítems anteriormente mencionados. También de la adherencia al tratamiento, porque si bien es cierto, el paciente se trasplanta para que haga su vida normal, pero no es que hoy lo trasplantan y mañana ya hace su vida y está haciendo sus actividades de manera como normalmente lo hacía, no. Entre aquí y llegar a este otro lado es todo un proceso, donde tenemos que ir viendo también, de lo que hablamos mucho, es la adherencia al tratamiento, el apego al tratamiento. Porque, por ejemplo, el inmunosupresor es algo que ellos tienen que consumir en la mañana y en la noche. Y muchas veces, a pesar de la educación, de las charlas que se le dan a los pacientes, ¿no? Por ahí que algún paciente se le escapa y me dice, ay no, licenciada, es que me olvidé de tomar, ayer no tomé. Pero si ya tomé en la mañana, ¿ya? ¿Para qué voy a tomar en la noche? No. Entonces, ahí tenemos que volver y explicarles nuevamente. Y esto le tenemos que repetir, que de eso depende que el hígado que le han puesto nuevo funcione. Porque si no, va a haber un rechazo y va a perder el hígado y es probable que se muera. Entonces, así se le hablan las cosas al paciente para que ellos le pongan mayor interés y saber que tienen que consumir el inmunosupresor a sus horas y la dosis que tienen indicada para poder tener un mejor desarrollo de todo el proceso ya del trasplante y que sea un trasplante exitoso. La adherencia a ese tratamiento. Se les educa, se les dice, no, vas a poner tu alarma, vas a poder si vas a trabajar, búscate una cajita súper limpia para que lleves las pastillitas. Carga las pastillitas, siempre carga unas pastillitas de repuesto o de stock, porque por A o B él piensa que va a llegar a su casa a tal hora y de repente por X motivo no llegó y ya le llegó y ya está en la hora de tomar las pastillas, entonces tiene que consumirlas, tiene que tomarlas. El inmunosupresor se debe consumir en su horario establecido, que generalmente es 8 de la mañana, 8 de la noche. Y nosotros les pedimos que sea lejos de alimentos, una hora que no coman, ni una hora antes ni una hora después. Entonces, todos esos cuidados son puntos, este es un punto súper importante, necesario, obligatorio, que se hace en la consulta con el paciente post-trasplantado. El apego que yo lo observo y ya me estoy dando cuenta. Si el paciente me lo comenta y me dice, ay, pues aquí tomando estas pastillas, qué aburrimiento, qué pesado, de verdad, y tantas pastillas tengo que... Ya estoy viendo que es una persona que ahí hay algo, ellos tienen que amarse, ahí tiene que haber una relación muy linda entre su tratamiento y el paciente, porque de eso depende que su hígado nuevo funcione. Entonces yo tengo que hacerle entender eso, porque es la verdad. Si ellos se olvidan de tomar su inmunosupresor, no toman hoy, no toman mañana o pasado mañana por ahí toman menos dosis, vamos a tener un rechazo. Entonces, eso es lo que no queremos llegar. La etapa de pretransplante es la etapa de calificación. Aquí, como les mencionaba, hay la evaluación por distintas especialidades, como enfermería, servicio social, psiquiatría, nutrición, cardiología para el riesgo cardiológico, neumológico, ginecología en el caso de las damas, urología en el caso de los varones y odontología, sí pasan todos. También se les realiza exámenes, que son radiografías, todo lo que es imágenes, tomografías, hasta resonancia magnética para descartar algún tumor. Se les inicia un esquema de vacunación y también se les pide que empiecen ya a buscar sus donantes para los depósitos de sangre y plaquetas, para cuando llegue el momento de la cirugía.
Luego, como les mencionaba, se discute el caso clínico en todo el equipo multidisciplinario y en ese momento es cuando ya se decide si pasa a lista de espera o no. Bien, aquí después, como les había mencionado también, después que el paciente acepta y se inicia todas estas evaluaciones y todos estos exámenes que son necesarios, se empieza con todo el proceso de educación para que ellos, reforzándoles en todo momento, en cada consulta se les refuerza. ¿Tienes tu cita para tal especialista? Sí, ¿para cuándo? ¿Y qué te toca luego? ¿Y qué te toca? ¿Ya te hiciste tal cosa? Ellos tienen que andar, conocer todas sus evaluaciones, conocer todo lo que acarrea en cada proceso. Si está en la etapa de calificación, ¿qué cosa es lo que? En lo que se les enseña también algo súper importante es que conozcan o que sepan que existe el MEL. El MEL es un score de una puntuación que nos va a determinar el estado de gravedad o de severidad de la enfermedad hepática. Entonces ellos tienen que saber, porque muchos de ellos tienen la duda de que estoy en lista de espera, el señor también está en lista de espera, pero ¿quién está primero? ¿O de qué depende que yo vaya primero y el otro en segundo o tercer lugar? Depende del MEL. A mayor puntuación de MEL significa que está un poquito más complicada su situación. Entonces, mayor puntaje de MEL va arriba y menor puntaje va abajo. Nosotros ingresamos a los pacientes a lista de espera con un MEL a partir de 15. La menor puntuación es 6, pero un paciente con 6 de MEL es un paciente totalmente compensado, manejado muy bien, es un paciente probablemente que de hecho no está avanzada su enfermedad. A medida que va avanzando, la puntuación va subiendo. Tenemos paciente con falla hepática, por ejemplo, ahora hay una paciente con falla hepática que está con un MEL de 35. Ella está ya, diríamos, entre la vida y la muerte. Dios mediante, solo de él depende que aparezca un donante cadavérico para que pueda entrar a un trasplante, ¿no? Que a veces uno dice, esas situaciones dice, no, pero ¿qué va a hacer? O sea, que sería muy suertuda que se presente un donante cadavérico y que se dé el trasplante. Hace hace 18 días, para ser precisa, hace 18 días tuvimos así. Teníamos una paciente en la emergencia con falla hepática, tenía un MEL de 35 y estaba entre la vida y la muerte. Y a esa señora solo la salvaba un trasplante. Lo que tenía seguro era sí que iba a morir, porque si seguía en esa situación, de hecho, su hígado ya no funcionaba. Y el riñón estaba empezando a fallar, y entonces, de hecho, lo seguro era que iba a morir. Pero apareció un donante cadavérico, así. Un joven que se accidentó y su familia decidió donar sus órganos. Y ahora la señora ya la tenemos ahorita en la unidad de hígado. Ella ha sido un poquito largo su estadía en UCI porque se ha complicado con otras cosas, pero está saliendo, ya está saliendo. Entonces, las cosas suceden, no sucede por casualidad, como conversábamos con la señora hoy día justamente, no sucede de casualidad, ¿no? Hay algo que Dios le ha tenido deparado a ese donante y por algún motivo es que ella todavía está aquí, ¿no? Entonces, pasa, a veces lo vemos un poco extraño, un poco como que, ¿qué va a ser? Pero no, sí se da. Luego, cuando ya termina la etapa de calificación, viene la etapa de lista de espera. Entonces, en lista de espera, se le comunica al paciente que está en lista de espera y el paciente tiene que estar localizable. Significa que él tiene que vivir en Lima. Sobre todo, a mayor razón, si ocupa los primeros lugares de la lista de espera. El paciente tiene que vivir en Lima. Paciente y familia tienen que estar con un número de celular en todo momento prendido. No pueden apagar su número de celular, no pueden decir, no, es que me voy a Huacho de paseo, voy solamente hoy y regreso mañana. No, porque puede darse en la madrugada la situación y se le llama y no está, que nos ha pasado. Entonces, cuando se ha llamado y no, es que se fue de viaje a Chincha, pero no avisó, que perdió su oportunidad, se llama al siguiente paciente, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esas cosas, porque si están en un orden, es por algo, es porque la severidad de su enfermedad
así lo merita, entonces lo ideal sería que ingrese, ¿no? Bueno, ahora tenemos en lo que es cuando se encuentran en lista de espera, pueden salir, se les puede inactivar o se les puede sacar de manera temporal o de manera definitiva de lista de espera también. De manera temporal, porque puede mejorar el MEL. Si el MEL baja de 15, entonces lo sacamos de lista, se sigue controlando, se sigue manejando, significa que se está manejando muy bien, entonces no hay necesidad de que esté ahí en lista de espera. O por alguna infección activa o por alguna sospecha de recaída en hábitos tóxicos. Muchos de nuestros pacientes o algunos de nuestros pacientes tienen cirrosis por toxicidad, por OH. Entonces, para ingresar a lista de espera, ellos entran a todo un proceso, una terapia, hacen todo, pero por ahí que alguno puede tener alguna recaída. Entonces, si hay la sospecha, lo sacamos de lista de espera de manera temporal. Ahora, si es que tenemos la confirmación de que este paciente ha recaído en lo que es los hábitos nocivos, ya sea consumo de alcohol, sale de manera definitiva de lista de espera, ¿no? También si tienen algún tipo de tumor, algún tipo de este tipo de lesiones que se les encuentre, también salen de lista de espera. Bien, cuando se encuentran en lista de espera ya firman el consentimiento informado, se les educa también que tienen que tener una maletita con sus útiles de aseo, sandalias, su enema evacuante, sus máquinas rasuradoras, sobre todo sus papeles del seguro y su DNI vigente. Realizamos también entrevistas educativas a paciente y familia cuando ellos se encuentran en lista de espera, algo más personalizado, ya no, aparte del programa educativo que juntamos a todos los pacientes y familiares, no. Citamos paciente y familia, los citamos, les volvemos a explicar, les volvemos a reforzar todo lo que ellos, cómo tienen que actuar, qué se espera de ellos, qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer, para que ellos como que que mantengan en su cabeza qué es lo que yo tengo que hacer. Bien, cuando dos personas o más tienen el mismo MEL, ¿quién va primero en lista? Va el que tiene mayor tiempo de haber ingresado a lista de espera. Otra cosa que les mencionamos es que la posibilidad de trasplante puede presentarse en cualquier momento del día o de la noche. Y se nos ha presentado más de noche que de día, en la madrugada. No sé, de repente es motivo de estudio, pero más los familiares aceptan donar los órganos de su paciente en la noche, en la madrugada. ¿Por qué? No lo sé. Pero pasa así. Se les insiste en que siempre tienen que estar localizables y con algún medio de comunicación. Si es que han tenido alguna hospitalización, ellos están en la obligación de avisarnos también. También se les recalca de que durante la permanencia en lista de espera, no consumir nada de hierbas, ni consumir medicación que a ellos les recomendó fulanitos, sotanitos, no, nada. Y prevenir infecciones, porque si ellos se encuentran con algún proceso infeccioso y se llega el momento del trasplante, no van a poder ingresar porque con alguna infección no pueden, no es recomendable que ingresen, y sobre todo para una cirugía tan grande como es la del trasplante. Cuando llega el operativo del trasplante, se realiza el preaviso al paciente, se dan las indicaciones respectivas al paciente y familiar que esté en ayunas, que se vaya retirando el esmalte de las uñas y que acuda a la emergencia del hospital, porque se ingresa al paciente por emergencia. Se realizan las coordinaciones también respectivas con Servicio Social, Banco de Sangre. Todo esto lo hace la coordinadora. Tenemos una coordinadora en el equipo de enfermería de trasplante, ella es la que coordina con todos los demás especialistas. Y ya cuando se dé el motivo del operativo se debe comunicar al departamento de enfermería, a la jefatura de enfermería, para que tengan conocimiento también. Se mantiene una estrecha comunicación entre el equipo multidisciplinario durante el operativo, es decir, durante el intraoperatorio y el postoperatorio. Y también con el familiar del paciente que se está trasplantando. En el momento del post-trasplante, cuando ya sale de operaciones, es manejado por UCI, como les contaba. Por lo general promedio de 3 a 7 días y luego ya pasa a lo que es unidad de hígado. Cuidados posoperatorios de heridas y drenajes, la intención es evitar complicaciones, se continúa con la educación personalizada al paciente y familia sobre los cuidados, la administración del tratamiento, sobre todo el inmunosupresor, la importancia de la dosis y del horario y las consideraciones que se debe tener para cuando se va a realizar el dosaje del inmunosupresor. Se solicita al paciente, aquí ya se les pide con mayor
precisión el cuaderno, un cuaderno. Ellos tienen que tener un cuaderno donde ahí se les organiza bonito para que anoten todo el tratamiento, se controlen su peso, se controlen funciones vitales, porque eso también se les enseña a controlarse la presión, temperatura, y todo eso tiene que estar registrado, porque cuando ellos salen de alta, a la semana vienen a su control. Se les revisa ese cuaderno a la semana. Todo tienen que registrar, todos los eventos, toda su terapia que está recibiendo, todo. Otra cosa súper importante es que también siempre se les hace presente, ¿no? Somos un equipo. Tanto ustedes, pacientes y familiares, con nosotros. Nuestra función es orientarlos, guiarlos para que ustedes tengan una actuación responsable y de manera acertada en todo este proceso. Otra de las cosas también, de repente suena un poco tosco, pero se les dice, ni ustedes están haciéndonos un favor, ni nosotros a ustedes. Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de que ellos tomen conciencia y sepan que esto, todo lo que se hace, si bien es cierto, es nuestro trabajo, pero es para ellos. Es para ellos. Ellos van a ser los beneficiados, van a tener un trasplante exitoso y van a poder seguir su vida normal. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo y buscando la forma de cada vez hacerlo mejor. Y siempre andamos reajustando el proceso. Y queremos de corazón que nuestro trabajo tenga frutos. Eso significa que lleguemos a sus trasplantes de hígados y culminarlos con éxito. Bien, eso es todo sobre todo el programa de trasplante hepático adulto. Tengo entendido que de aquí probablemente hayan ya para desglosar algunos de los temas que se han tocado el día de hoy. Muchas gracias.